Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a hablar ahora un poquito de post cosecha, ¿cierto? Entonces, María, ¿cuál es? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cierto? Hoy vamos a ver un poquito sobre qué factores pueden contribuir. Voy a empezar con una cosa para no dejarlos muy preocupados. Cuando termine la otra charla, vi caras muy preocupadas porque ahora pensamos que todos los productos pueden contener patógenos. No pensemos eso porque esa no es la situación. Siempre le digo a la gente y siempre me pregunta, Ana, ¿cómo hacemos para evitarlas? Y siempre digo una cosa muy importante y es que uno debe comer de todo, porque entre más coma cosas diferentes, menos se expone a un riesgo, porque normalmente hay riesgos que están dirigidos solo por un alimento. Entonces, entre más diversidad de cosas, menos riesgos, ¿no? Entonces, para que no nos preocupemos tanto, no se angustien, porque es que siempre que hablo yo me salen todos traumatizados. Muy bien, entonces vamos a hablar los factores, la importancia del programa de limpieza y desinfección. Esta es una de las herramientas estratégicas con las que hacemos. Primero, alargamos vida de producto porque reducimos muchos microorganismos, pero adicional a eso, es una garantía cuando el producto salió bien del campo, que aquí tampoco lo vamos a contaminar, y vamos a ver la importancia que tiene verificar el programa, porque es que mucha gente implementa los programas, pero no los verifica, y asume que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y aquí la verificación es demostrar que lo que se hace, se dice como está escrito. Entonces hay que hacerlo. Y algunas otras estrategias finales. Entonces vamos a hablar de esto, que es muy importante para que lo tengan en cuenta. Y es que, digamos, como muchos países han percibido que las frutas ya no son sanas, ¿cierto? Las mismas asociaciones, los mismos gobiernos, lo que han creado es una serie de guías que le permiten a los productores, sean pequeños, medianos o grandes, ayudarse desde el cultivo hasta el proceso en góndolas. Entonces, en este caso traje tres, ¿cierto? Una que, sí, es que pierde uno la imagen, ¿cierto? Y una que es elaborada por la FAO, otra que es esta de este lado, que me parece muy importante, que si alguien la quiere, yo la traje para que la podemos repartir, el electrónico, ¿cierto? Y es una guía de Estados Unidos de cómo debemos manejar y cómo reducir el riesgo. Y aquí quiero hablar de algo que es muy importante. No vamos a eliminar 100% el riesgo, y ahorita lo mencionamos. Y Estados Unidos, la Asociación de Productores de Melón, como el melón es la fruta más sensible a la contaminación, especialmente por salmonela, ellos decidieron hacer unas guías específicas para melón. Hay las de tomate, hay las de palta, entonces para cada uno hay alguna de estas. Y aquí hay que recordar esto. ¿Cuál es el objetivo de estas guías? El objetivo de las guías es reducir el riesgo microbiológico. Y aquí eso lo aprendimos después de muchos años. Yo vengo de una generación donde todo el concepto era calidad basado en indicadores y no en patógenos. Entonces nosotros resolvíamos todo el producto con coliformes, mesófilos y hongos y levaduras. Y haga y lo que salga por ahí ya salió, ¿cierto? Cuando cambiamos el enfoque, y es un enfoque que es de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, ojo, el enfoque es preventivo y usted ahora lo que tiene que hacer es reducir riesgos. Para nosotros eso era muy difícil de pensar porque nos acostumbramos a una forma de ver la microbiología y es cero, ¿no? O sea, usted no puede tener nada y resulta que con los patógenos el riesgo cero no existe y eso es para todo en la vida. La gente desde el momento que sale de su puerta se arriesga de la casa a cualquier cosa, ¿o no? La percepción del riesgo es errónea muchas veces y nosotros, por ejemplo, alguna vez se lo escuché a una persona que hablaba mucho de comunicación del riesgo y decía, si a la gente le preguntan ¿por qué se muere más la gente en México, en Ciudad de México? La gente va a decir por la contaminación ambiental. Y el riesgo en México no es ese, es fumar cigarrillo y es cáncer pulmonar. Pero como siempre estamos hablando de la contaminación del DF, la gente tiene eso en su mente como algo muy grande. Y bajo ese enfoque, lo que siempre vamos a querer hacer en alimentos es tratar de acercarlo lo más posible a cero. Siempre va a haber un riesgo, desde que ponemos el primer producto para comérnoslo. Pero la idea es ese. Y entonces, bajo ese esquema, las mismas asociaciones, los mismos gobiernos tienen muy claro que cada cultivo,
Cada finca tiene un sistema de prácticas agrícolas totalmente diferente y yo no puedo homogeneizar. Eso es muy importante. Bajo ese escenario, las dos cosas en las cuales nos basamos para reducir el riesgo son dos cosas. Primero, buenas prácticas agrícolas. Si yo tengo unas excelentes prácticas, mitigo el riesgo. Siempre hablamos en la parte de buenas prácticas agrícolas, mitigar, no lo reducimos, mitigamos. Y la siguiente, BPMs. Quise traer estas dos fotos porque nos pasa mucho que en la parte post cosecha tenemos tres tipos de escenarios, una recolección donde hace post cosecha incluso en campo, una en centro de acopios y una post cosecha ya como un sitio específico de post cosecha. Y por supuesto, nunca será igual una post cosecha de este tipo, ¿cierto? Con un agua en reposo a este tipo de post cosecha. ¿Qué factores contribuyen entonces a la contaminación en post cosecha nuevamente? En post cosecha, digamos que los dos patógenos en los que nos concentramos son salmonela y listeria. El salmonela entra fundamentalmente por la calidad del agua. En post cosecha, en todas las guías que ustedes van a encontrar, la recomendación es uso de agua potable, bajo el esquema de potabilización que conocemos, ¿cierto? Y eso a mucha gente le impacta mucho porque dice, no lo hemos hecho así, siempre hemos trabajado con el agua que tenemos ahí, si estamos haciendo post cosecha en campo, pues es muy complicado. Pero la recomendación es esa porque cambiamos el escenario y post cosecha siempre será buenas prácticas en manufactura. Y para nosotros ese escenario es cambiar del campo a una fábrica. O sea, en nuestro escenario de alimentos es así. Y bajo ese escenario quiero hablar del agua como un factor importante por dos casos importantes que pasaron con mango en la década de 2004. Todos los países menos Chile, digo yo, en América, no tenemos una hermosa barrera de los Andes, ¿cierto?, que impide que tengamos mosca doméstica. Y entonces, como medida sanitaria, sobre todo para mandar producto a Estados Unidos, una de las recomendaciones es hacer inmersión de los mangos en agua a una temperatura de 60 grados, ¿cierto? Dos casos en Estados Unidos ocurrieron con mango proveniente de Perú y de Brasil, donde se hizo ese proceso, pero no se midió la temperatura exacta del agua y el agua no era potable, el agua iba con salmonela. El hacer inmersión hace que los poros del mango se abran y la salmonela hizo un mecanismo como el que expliqué ahorita de internalización. Por lo cual, ese es el argumento por lo que el agua debe ser potable. Aunque yo esté a 60 grados, tengo que garantizar la potabilización del agua. Entonces, esa es una fuente muy importante. La siguiente tiene que ver con lo que yo uso en mis buenas prácticas alrededor en el entorno físico del lugar. ¿Por qué? Porque mucha gente tiende a reusar utensilios, a usar canastillas que alguien dejó de otra cosecha y va usando sin tener cuidado en ellas. Aquí quise traer algunas imágenes de cosas que pasan, ¿cierto? Esta canastilla de arriba está totalmente destruida y la gente sigue usándola. Esas canastillas tienen el problema que van acumulando polvo y van acumulando suelo. Y si está contaminado, eso empieza a ser la cadena de contaminación. Este de acá es una palita que mucha gente usa para cortar y las dejan oxidar, se les olvida que, o sea, piensan que no se puede hacer el ejercicio. Y otra importante son los condensados de agua, porque el agua condensa en la parte cuando estamos haciendo refrigeración. Si tengo esos condensados con listeria son un lío muy importante. Aquí quiero hablar de esto y son los operarios. Siempre, si ustedes cogen y yo les digo, por favor, necesito que me hagan una búsqueda sobre el impacto de los operarios en la transmisión de enfermedades por alimentos, en los años 90, 2000, van a encontrar que hay hasta capítulos completos echándole la culpa al operario. Eso, sí, o sea, es así de sencillo. Son los culpables de los brotes de salmonela, el brote de Bacillus cereus, el de estafilo, todo el pobre es el culpable. Sin embargo, si uno mira la evolución, hemos capacitado a los operarios en los hábitos de higiene que María Mercedes decía. En campo hay que tener todas las condiciones para que ellos tengan disponibilidad de agua y de desinfección cuando están haciendo corte de vegetales.
y digamos que es una de las cosas importantes. Sin embargo, si hemos mejorado y hemos evolucionado mucho, tenemos un gran enemigo en este momento, y es el señor celular. ¿Por qué? Porque el celular no es porque se nos vuelve una fuente de contaminación, ya los médicos han hecho estudios y ellos dicen que no se los pueden quitar en la clínica porque es muy importante si es un paciente. Ese no es el problema, es la distracción que se genera con el celular. Si yo hago aquí ahorita el ejercicio, les aseguro que más de uno tiene puesto el celular acá así y está pendiente de algo importante. Siempre lo asumimos que es importante, sí, puede ser, como pueda que no. A mis estudiantes yo les digo, yo tengo, ¿cuánto? Como unos 20 años, y yo les digo, si yo no traigo el celular a clase, es importante que ustedes tampoco lo saquen porque, en principio, si nos caemos todos. Si pasa algo afuera, aquí no nos enteramos. Pero la gente sufre mucho con el celular y es la preocupación. Y esas distracciones generan que ellos cometen errores en el proceso. En Colombia hay industrias donde está prohibido el uso del celular en este instante. Y desde que llegan en la puerta, sea uno el visitante, el asesor o lo que sea, le dicen, gorda preciosa, dame el celular, le dan a uno un papelito y le entregan en una bolsita y se lo devuelven cuando salga. Les cuento, experiencias que nosotros conocemos allá. Dentro de los equipos de las bandas transportadoras, el celular caído y el equipo hasta que lo dañó. Y el operario no dijo nada. Entonces, es siempre para tenerlo en cuenta, ¿no? Que es una distracción muy importante. Ok, los lavamanos, que ustedes saben que en este momento es importante que tengan pues toda la dotación y todo lo que requerimos. A los operarios hay que entrenarlos. Hay una diferencia entre capacitar y entrenar. Yo a la persona que trabaja en el campo, al que está en un proceso post cosecha, lo tengo que entrenar para que aprenda a hacer una actividad de una manera que es la correcta. Y el entrenamiento se hace con alguien que sepa hacerlo. Es decir, no es venir y sentarlos, dar una charla, así no se entrena un operario. Hay que ponérsele al frente y decirle, vas a preparar el desinfectante, tú lo vas a hacer así, eso es tiempo, pero es mejora del capital humano. Y una persona que es consciente de lo que está haciendo porque sabe por qué lo va a hacer bien. Entonces eso es muy importante. ¡Ay, caray! Esto que quería mostrarles, acuérdense que en la charla anterior hablé de listeria y dije es importante que la mencionemos en post cosecha. Listeria tiene unas cualidades que a nosotros desde el punto de vista microbiológico nos encantan, a los productores no tanto, pero a nosotros nos fascinan. Siempre les digo a todos, de los microorganismos con los que he trabajado es brillante como microorganismo, porque ha sido capaz de superar muchas de las barreras que nosotros hemos diseñado. La primera que quiero que veamos, y es muy importante, la temperatura en la cual es capaz de multiplicarse. Desde menos 0,4, Nueva Zelanda dice, y ellos lo tienen demostrado, desde menos 1,5. Es decir, que ya tenemos producto que está tratando de congelarse hasta 45. O sea que está en todo nuestro rango. Y tiene la gran cualidad, y eso es lo que no nos gusta, ¿cierto?, desde la parte de producción, que crece en refrigeración. Crecer en refrigeración es un problema porque fue la primera barrera tecnológica que usó la industria para frenar el crecimiento, para estabilizar el producto y mantenerlo con sus características naturales. Y es lo que usamos en la casa como una de nuestras grandes barreras. Ojo con lo que voy a decir. Una bacteria tradicional cada 20 minutos se multiplica a 35 grados. Listeria en temperatura de refrigeración no va a hacer eso, porque si no sería un problemonón. Ella lo que hace es que cada 24 horas se multiplica. Y para que llegue a causarnos enfermedad en las poblaciones de riesgo, tiene que llegar hasta 1000 unidades formadoras. Por lo cual, siempre hablamos de los famosos alimentos de larga vida útil, porque es que después de los 35, si yo tenía una sola bacteria que haya quedado viva, después de 35 días, es que va a llegar a esa dosis. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Lo siguiente que decía acá es que es formador de biopelículas. Está necio, ¿cierto? Formador de biopelículas. ¿Qué son las biopelículas y por qué son tan importantes? Son comunidades microbianas muy complejas que contienen bacterias y hongos y que se forman sobre las superficies. Cuando yo hago una mala limpieza
yo dejo residuos orgánicos, se forman, y lo que van haciendo es generando una matriz que termina volviéndose incluso tolerante a los desinfectantes que yo voy a usar en la industria de alimentos. Esta diapositiva se las traje por 2 razones. La señora que está al lado allá es Pseudomonas. Pseudomonas comparte nicho ecológico, es decir, vive en el mismo lugar donde vive Listeria. Y les encanta compartir espacio. Estas Pseudomonas, que muchas son también fitopatógenas, ¿cierto? Pero acá el escenario es otro, es que estas Pseudomonas también crecen en refrigeración. Y además, esta cubre a Listeria. Entonces, cuando yo hago un proceso de desinfección, Pseudomonas se va y Listeria queda. Entonces, es un problema para nosotros porque siempre están juntas y quiero mostrarles lo que hace cuando forman biopelículas. Esto es de una industria, hace 2 años en Colombia que me llamaron a decirme, Ana, estamos teniendo problemas con un producto, y entonces el producto aparece con una pinta, un color azul, y el producto era blanco, ¿no? Entonces uno veía la foto así azul, súper guau. Y yo les dije, es una Pseudomonas. Entonces el señor de la fábrica de procesos me decía, ¿pero de dónde? Entonces lo miré con unos ojos inocentes, ¿cierto? Y le dije, del equipo de refrigeración. Y para ellos era inconcebible que el aire que estaba generando frío dentro del cuarto frío fuera. Y me dijeron, pero es que… Yo le dije, simplemente muéstréalo. Entonces el agua del condensado que queda en los cuartos fríos, si yo no lo desinfecto, si no le hago control a esa agua en un proceso de aerosol que dijo María ahorita, ¿cierto? Cuando hacen que se arranca el equipo de frío, además que hacen unos aerosoles fantásticos y depende del mantenimiento, lo pueden lavar a uno, ¿cierto? Esta Pseudomonas salía. El asunto es que salía por el aire, contaminaba todo, ya tenía contaminada todas las superficies, y quisimos hacer un ensayo, que es lo que quiero mostrarles, y es que eso de allá, si ustedes ven esos pozos, acto de fe, no me puedo saltar acá encima, pero si ustedes ven, se ve el borde más blanco alrededor del pozo, y lo que hicimos fue colorearlo. Y esto es una Pseudomona a 15 grados crecida durante 24 horas, por lo cual está mostrando que crecen muy rápido en superficies, y en esas superficies nos contaminan con Listeria. La historia, para contársela al final, para reducirlo, ellos lograron controlarla, pero un año después apareció Listeria. Entonces, se invierte mucho, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación de Listeria? Primera, para que alguna vez alguien me dijo que estaba loca, pero es cierto, los operarios no son portadores de Listeria, pero se convierten en el vehículo de diseminación. ¿Por qué? Por las botas. Ay, es verdad que esto no sirve. Las botas, ¿cierto? Les enseñamos a hacer unos lavados fantásticos de botas, pero les enseñamos a lavarse, me van a perdonar lo que voy a hacer, voy a sentarme aprovechando el sofá, y es que les enseñamos a hacer este lavado así, y se nos olvida este lado. Y por aquí entra Listeria caminando por toda la planta. El principio con Listeria es no dejarle entrar a las plantas de alimentos. A Listeria hay que ponerle el freno en la puerta, por lo cual siempre lo que vamos a tratar de hacer es enseñar a hacer muy buen lavado de botas. Ahora hay unas técnicas maravillosas, unos espumados que uno entra y quedan súper guau. Los tapetes sanitarios, bueno, hay una gran cantidad de cosas. Pero hay muchas fallas que se dan porque no nos damos cuenta en la planta, porque se nos vuelven parte del paisaje. Y una de estas, las mangueras. Las mangueras se supone que se deben tener siempre colgadas, y siempre los operarios dejan la boquilla contra el piso. A Listeria, y esto para que siempre lo aprendan y lo piensen en sus ambientes, le encanta el frío y lo húmedo. Donde haya agua, donde la humedad relativa sea alta y donde dentro de la planta se sienta frío, ella va a buscar vivir ahí, porque es su escenario natural. Entonces, bajo ese mismo escenario, otra vez los bloques de hielo se nos convierten, que están pegados cuando se hace mal mantenimiento de los equipos. Esta de aquí, lo que quería mostrarles es que muchas veces la otra fuente de contaminación son los utensilios de aseo, porque implementamos todo el programa de limpieza y desinfección y se nos olvida que los utensilios de aseo también hacen parte y tenemos que lavarlos y desinfectarlos. Y se nos olvidó, y ahí está la fuente. ¿Ok? Y esta de acá era para mostrarles que a veces es en el entorno de
del sitio donde estamos haciendo la post cosecha, depósitos de agua. Y entramos Listeria. Listeria es muy importante que siempre lo tengan así. Es un microorganismo que se define como ubicuo en la naturaleza, por lo cual lo vamos a encontrar en todos lados. Que lo tengamos en todos lados no significa que sea patógenas todas las cepas. Lo que pasa es que cuando Listeria llega a una planta, es tan hábil para adaptarse a las condiciones que termina apropiándose de la planta. Muy bien, por la importancia que tiene, nosotros entonces ya como todos los procesos post cosecha deben implementarse BPMs, uno de los programas prerequisitos es el programa de limpieza y desinfección. Hay que tenerlo implementado. ¿Cuál es el objetivo del programa de limpieza y desinfección? El objetivo es ejercer controles frente a patógenos en las áreas de procesamiento y distribución. Los programas de limpieza, cuando se empiezan a implementar y no se tiene la experiencia, cuestan dinero. Y la gente dice, pero ¿por qué tenemos que hacer todo esto, no? Y hay un argumento que la gente no mide y que siempre hay que mostrárselo al que administra el dinero. Y es que cuando yo hago limpieza y desinfección, mantengo la vida útil de los equipos, porque los equipos se dañan menos porque siempre están en buen estado. Y eso en largo plazo es un dineral que se ve reducido. En los programas de limpieza y desinfección, una cosa importante es que a nivel internacional se han identificado 4 zonas y esas 4 zonas le permiten a uno decir cómo debe hacer la limpieza en cada una de esas regiones. La primera zona es la zona, digamos, sucia, donde hay más riesgo de contaminación y es todo dentro del área de producción, las zonas que están en contacto directo con el producto. Por ejemplo, bandas, utensilios como cuchillos, ¿cierto? Son importantes en esa área. La siguiente es el área de producto, pero que no está en contacto con producto. Ejemplo, pisos, paredes, techo, ¿cierto? Son áreas. La tercera, elementos contiguos, para nosotros, lockers, baños, zonas de almacenamiento, distribución de materia prima. Y la última, las áreas de servicio. Entonces, para nosotros, cafetería y oficinas administrativas. ¿Dónde nos concentramos en limpieza y desinfección? 1, 2 y 3. La 4 es más estética, no nos interesa tanto en este caso. ¿Qué hacemos entonces en la zona 1? En la zona 1, siempre cuando vayamos a hacer el proceso de implementación, lo primero que tenemos que hacer es un listado de los equipos que vamos a limpiar para ver cuál es el mejor procedimiento, cuál es el mejor escenario con él. En el plan de limpieza, en el programa, es muy importante que yo estipule las frecuencias, el tipo de sustancia que voy a usar, los responsables de hacerla, ¿cierto? Y cada cuánto tengo que desmontar equipos. Y aquí voy a contar una experiencia que nos pasó a nosotros el año pasado en una industria. Me llamaron, estaban teniendo un problema de un alterador. A mí me llaman mucho por los que deterioran productos, me buscan para eso. Y fuimos, hicimos todo el recorrido y había una banda sin fin y yo empiezo a ver la banda y les digo, óyeme, ¿qué está haciendo una gafa de bioseguridad dentro de la banda? Estaba metida, nadie se había dado cuenta, ¿cierto? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque no habían desmontado el equipo, porque es un equipo de 24 horas continuas, 365 días al año para que sea productivo. Y me decían, lo mejor de la historia, siempre lo digo, iban como 10 personas de calidad conmigo de la empresa, ¿no? Entonces el jefe de producción les dijo, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta? Y lo mejor era que era una gafa de seguridad muy chilena, azul, blanca y roja, ¿cierto? Era muy notoria, pero la gente se le vuelve paisaje. Entonces es muy necesario revisar eso y verificar que no hay objetos extraños. En esta quería mostrarles, esta es una banda de transporte donde abajo la gente siempre limpia los rodillos y abajo está la carga orgánica que le facilita la presencia de los microorganismos. La siguiente es esta del área de producto. Esto lo tomé de un curso específico de Listeria y por eso se los quise traer. Y es esta frase que me pareció buenísima. Y es, de los equipos de infraestructura, el piso es lo último en limpiar y lo primero en desinfectar. Y eso no lo hacemos. Entonces, para que lo tengan siempre ahí en su ejercicio. Cosa que nos pasa con lo que es de segunda y se nos convierte en un riesgo porque contamina, son las malas prácticas de los operarios. Yo no sé si aquí pasa mucho, pero en Colombia es muy frecuente que en la zona donde se lava
Detrás, como esto es acero inoxidable, colocan cuchillos, aquí ustedes están viendo coladores, ¿no? Todo detrás. Y la contaminación, los acaban de lavar y desinfectar. Las hicieron cuando pusieron el equipo por detrás. Entonces esas prácticas hay que estar reforzando, reforzando. Los cuchillos en Colombia se usa mucho el usar imantaderas, y uno ve la imantadera regia allá y los cuchillos detrás. Es muy complicado. Esta siguiente, que es la de los elementos contiguos, también hay que incluirla en el programa de limpieza y desinfección, y quizás una de las cosas más importantes de colocar en esta son todas las pantallas de control, porque las pantallas, la gente está tocando todo el tiempo con el dedo y pasa un operario, pasa el otro, pasa el otro, y ahí es donde se nos terminan contaminando. Yo me acuerdo, alguien en un curso nos contaba que en un brote que tuvieron de listeria, habían buscado por todos lados y la fuente era el teclado del computador. Entonces siempre hay que tenerlo incluido como parte de eso. Y nuevamente los teléfonos. Quería mostrarles esta diapositiva de post cosecha, ¿cierto?, de una empresa en Colombia donde antes de esto era cerrado y nadie les hacía control porque ellos eran una parte pequeña de una empresa que hace helados, entonces aquí hacían todo el proceso post cosecha para hacer salsas y todo lo demás. Y el día que fuimos nosotros esto era criminal, porque nadie los veía. Entonces lo que les dijimos es, por favor, les va a quitar la pared y me les va a poner una ventana para que yo los visualice cuando pase, ¿cierto? Y fue cambio total, porque todo está absolutamente ordenado. Entonces esta es una planta donde el orden prima. Siempre en limpieza y desinfección la primera frase es orden, limpieza y desinfección. De la desinfección, hoy en día, por los problemas que estamos teniendo con listeria, acuérdense lo que les dije de los 2 brotes de las ensaladas y las alverjitas, que son, bueno, uno de los 2 es congelado. Estos son productos que lo que creemos que está pasando, y lo mismo pasó con el melón, son productos que se lavaron, se desinfectaron, pero después de la desinfección hay una contaminación postproceso. Y ese es un principio de lo que está pasando ahí. Yo creería, por lo que he hablado con algún profesor de Estados Unidos en este momento está revisando cómo va a cambiar normas para ellos, porque por ser un producto congelado, de acuerdo al enfoque basado en el riesgo, como no estaba en la parte de los alimentos refrigerados, la inspección es menor, porque Estados Unidos tiene que productos de alto riesgo, inspección por gobierno alta, productos de bajo riesgo, inspección menor. Cuando me hacen menos inspección, menos cumplo las actividades, ¿cierto? Entonces, la tendencia en desinfección hoy en día es uso de ácido peracético, seguramente aquí también se usa muchísimo. Lo que sí no se recomienda es el uso de cloro tradicional, porque mucha gente no ajusta el pH del hipoclorito de sodio para que sea eficaz. Yo tengo que tenerlo en un pH de 5.6 y la mayoría del cloro, cuando yo lo preparo en solución, está en pH 11. Entonces tengo que ajustarlo para poder hacerlo. Normalmente lo que se hace es con ácido, se acidifica, ¿cierto? Y lo que estamos usando son el ácido peracético y amonios cuaternarios de 5ª generación, ya no son de 3ª, porque los de 5ª son los que sí eliminan la listeria. Y tienen una característica especial, y es que trabajan con una técnica de espumado. Entonces este espumado se usa mucho para sifones, no sé si vieron que por allá tenía un sifoncito medio roto, y es los sifones para que por la parte interna, porque es que listeria también está en aguas residuales y en todo esto, por dentro no se nos contamine el sistema, porque mucha gente lo que hace es que genera aerosoles cuando está lavando los pisos con la manguera. Entonces la listeria que estaba dentro del sifón la saca. Por eso ahora estamos usando sifones de cierre doble, de doble camisa, para que no se devuelva. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Ok, aquí quería traerles, esto es una amiga que hizo un manualito de buenas prácticas en todo el cultivo de espinaca y en post cosecha, unas recomendaciones de lo que es el formato de registro de limpieza y desinfección que debe hacer por lo menos una persona en una lista de chequeo diaria de limpieza en la parte post cosecha, ¿cierto? Y esta que, acto de fe, ¿cierto? Es algunas preguntas que uno se debe hacer a lo largo de toda la cosecha hasta góndola, ¿cierto?
las respuestas que uno da le permiten tener medidas correctivas o medidas preventivas. Entonces, también nos sirve para eso. Muy bien, hemos hablado de ese programa y lo otro es, ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo sabemos que el programa de limpieza que hemos hecho está bien implementado? Hay 3 maneras de hacerlo. La primera, cada una tiene sus ventajas y otras sus desventajas. La primera es la visual y es la que a mucha gente le gusta porque sale económica, ¿cierto? Necesito tener una persona entrenada. Tengo que tenerla entrenada. Y la inspección se basa en lo que ve el ojo. En estos días hemos hablado mucho de nuestros ojos porque ya empezamos a llegar a esa edad en la que nos cuesta, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente el entrenamiento tiene que uno verificar que él sabe que está viendo bien, porque si no quedamos en las mismas. ¿Cómo se hace la verificación visual? Después de que he terminado mi proceso de limpieza y desinfección, lo que se hace es una inspección con lámpara de luz blanca, con una linterna de luz blanca, paso especialmente revisando los espacios, ¿cierto? Que tienen espacios muertos en los equipos, reviso ahí bandas que no vea y inmediatamente tiene una ventaja que si veo mugre, inmediatamente puedo retomar el proceso. ¿Cuál es la desventaja? Que estoy viendo lo que yo veo y eso depende, ¿cierto? Puedo usar, en las noches cuando hago una inspección más larga, puedo usar lámpara de luz ultravioleta y la lámpara de luz ultravioleta me ayuda a encontrar pseudomonas. ¿Sí vieron que florecía súper linda allá en la cajita? Entonces me sirve para eso. Puedo hacer bioluminiscencia, ¿cierto? Que es un equipo que mide ATP sobre las superficies. Entonces, si hay ATP en una cantidad alta, quiere decir que esa superficie quedó sucia. 3 minutos. Es un equipo, como yo le digo a la gente, hágalo usted mismo y no piense, porque es tan inteligente el equipo que hasta le guarda 500 datos. ¿No? Entonces, lo que hay que aprender es a tomar la decisión. ¿Está limpio o está sucio? Y está también la determinación de proteínas. Esto no aplica tanto de pronto para acá, tal vez para industrias que trabajen almendras y otro tipo de producto donde el almendra se vuelve un alergeno, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuidarme mucho. También hay para alergenos, ¿no? También hay kits de alergenos, pero la idea es que uno sobre la superficie pasa el escobillón. Esto es una reacción de Buret que además los gringos la patentaron, ¿cierto? Y nosotros, pero si esto se hace con este reactivo, no lo pensamos, antes ellos se ganaron la patente. En fin, la idea es que si nos da morado, es un indicador de que hay una gran cantidad, nuevamente 2 minutos y se fue. Y está lo microbiológico. Entonces vamos rapidito porque ya me pusieron allá el cartel. Y es, ¿qué hacemos en microbiología? Primero, podemos hacer recuentos de enterobacterias y aquí entonces viene un cambio. Con patógenos hablamos de ausencia, presencia, ¿está o no está? Aquí contamos para saber cuánto tenemos. Este es muy importante porque este lo usamos como un indicador de contaminación reciente. Entonces, si una superficie, cuando yo leo el resultado, y eso sí quiero que quede muy claro, esto es para verificación posterior. Yo lo que haga es para tomar medidas sobre el proceso. Ya lo que se hizo y se fue. Pero aquí el asunto es que estas enterobacterias son un indicador de contaminación reciente, entonces me permite saber que es que estoy fallando en el proceso ahí y me voy otra vez a ajustarlo. El siguiente es E. coli, lo usamos, yo creo que medio planeta. Es el indicador por excelencia y aquí quiero mostrarles una cosa muy importante para que ustedes la tengan en cuenta para sus productos precortados. La presencia en un número alto de este producto en productos precortados puede relacionarse con la presencia de una E. coli STEC o una salmonela. Es un indicador de que posiblemente puede estar contaminado. Entonces, por eso lo usamos. Este es el último y ya no usamos Listeria monocitógenes en superficies, sino Listeria especie para las superficies y los equipos. Y es un indicador, encontrarlo frecuentemente en un equipo, es indicador de persistencia y nos está diciendo que nuestra planta puede tener monocitógenes. Entonces, es muy importante en cárnicos en este momento, está súper de moda en todo lo que son los tajados, hacer monitoreo con este tipo de cosas. ¡Ay, caray! Aquí lo último. Siempre es una gran discusión. ¿Existen normas para estos microorganismos en las superficies? No. Y aquí es muy importante una razón. Tenga en cuenta que cada empresa es diferente, por lo cual a mí no me pueden comparar de la misma manera. Quien crea los límites, quien estandariza los límites es la empresa, con el conocimiento de su propia empresa.
Lo que pasa es que yo lo que sí espero es que en un programa de limpieza y desinfección, si yo hago después de una superficie limpia y desinfectada, no debo tener E. coli. Es así de sencillo, porque quiere decir que el desinfectante no está funcionando. Acá quería mostrarles cómo interpreta uno los datos, y es que, por ejemplo, estos son cuchillos, tablas, ¿cierto? Y acá lo que me está diciendo es, señores, aquí todos estos equipos quedaron perfectos. El único en el que tiene que tener cuidado es en este cuchillo. ¿Para qué me sirve eso? Para revisar si el proceso y la frecuencia de limpieza y desinfección está funcionando bien. Yo en estos 2 últimos años me he dedicado mucho a la industria de cerdo. Ahora soy porcicóloga, les digo allá. Y descubrimos que los cuchillos son un problemonón. Entonces, porque la gente siempre está mirando E. coli y no busca salmonelas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Finalmente, ¿cierto? La reducción de microorganismos en la etapa post cosecha depende de muchos factores, siendo el capital humano el más importante, porque de él dependemos en muchísimas cosas. De ahí la necesidad de que los tengamos que capacitar constantemente. Muchísimas gracias.